Nuevo programa radial, estamos en contacto. En su nueva casa, FM 88.5, Día a Día Multimedios. Estamos en contacto, un programa que hurga sobre los orígenes de nuestros ancestros, de nosotros mismos, que es la Matrix. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos? ¿Cuál es la forma de ir desarrollando nuestra propia interioridad y espiritualidad? Entrevistas, reflexiones, con el mismo compromiso y la pasión de siempre. Estamos en contacto, conducido por mí, Susana Rossi, todos los martes a las 15 horas en su nueva y querida casa. FM 88.5, Día a Día Multimedios. Te espero. Nuevo programa radial, estamos en contacto. Nuevo programa radial, estamos en contacto. En su nueva casa, FM 88.5, Día a Día Multimedios. Estamos en contacto, un programa que hurga sobre los orígenes de nuestros ancestros, de nosotros mismos, que es la Matrix. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos? ¿Cuál es la forma de ir desarrollando nuestra propia interioridad y espiritualidad? Entrevistas, reflexiones, con el mismo compromiso y la pasión de siempre. Estamos en contacto, conducido por mí, Susana Rossi, todos los martes a las 15 horas en su nueva y querida casa. FM 88.5, Día a Día Multimedios. Te espero. Pero muy buenas tardes, queridísima audiencia de la FM 88.5, Día a Día Multimedios. Aquí estamos juntos este día martes 4 de agosto, año 2026, en nuestra querida ciudad de Necochea, Quequén, unidas por el puente Hipólito Yrigoyen. Nuestro programa Estamos en Contacto comienza hoy. Todos los martes a las 15 horas podremos compartir una hora juntos con quien les habla Susana Rossi, con nuestro querido operador y musicalizador Faco allí en los controles firmes y en esta casa, en nuestra casa radial, la FM 88.5, aquí en nuestra bellísima ciudad de Necochea. Muy felices de estar con ustedes. En realidad no solamente la transmisión se hace a través del Facebook Día a Día, sino que también simultáneamente estamos grabando, estamos filmando desde el canal de YouTube de Día a Día Quequén Necochea, ¿sí? También nosotros lo vamos a subir luego el programa al Facebook de Susana Rossi, al Facebook de Estamos en Contacto y al canal de Telegram que tenemos también, que se llama Susana Rossi Radio. Y también tenemos el canal de YouTube de Susana Rossi. Bueno, entre todos estos lugares donde nosotros no solamente transmitimos, sino compartimos el programa, nos vamos a encontrar y vamos a tener muchas temáticas. Hay quienes ya nos conocen o ya me conocen. Llevo 13 años casi de estar comunicando, de estar informando, de estar compartiendo información. Y les cuento muy sucintamente un poquito el recorrido de Estamos en Contacto. Cuando yo comencé este programa, lo que fue para mí muy importante es entender cómo en un mundo con tantas injusticias y con tantas situaciones complejas podría haber gente que se unía para hacer cosas positivas por el otro. Y ahí fue el foco. El foco fue convocar a muchos integrantes de asociaciones civiles
y organizaciones no gubernamentales que se ocupaban de distintas temáticas. Empecé a hurgar en ellas, nos empezaron a conformar, a comprometer su labor, porque en cierta forma cuando cada una decía lo que hacía y nos brindaba su amor, su pasión por lo que hacía, nosotros sentíamos que realmente en el fondo del corazón de los seres humanos, a pesar de tantas dificultades que uno vive, siempre hay un espacio de solidaridad, siempre hay un espacio de fraternidad, siempre hay un espacio de querer hacer algo bueno a pesar de tantas injusticias que existen en el mundo. Eso me llevó no solamente a conectar con ese principio de comunidad, de colectividad, de fraternidad, sino de comenzar a investigar, a hurgar qué es lo que somos como seres humanos. Y por supuesto, en un recorrido muy amplio de principios filosóficos, inclusive también de lo científico, de lo biológico, fui aportando lo que en realidad encontraba con respecto a qué somos, cómo somos y por qué somos lo que somos. Esto abrió muchísimo la perspectiva de lo que en realidad yo en principio consideraba que era un ser humano, porque este ser humano, además de lo corpóreo, de lo biológico, de lo emocional, tenía un principio que estaba mucho más allá de lo que nosotros podíamos ver y de lo que podemos ver con los ojos. Un principio energético, un principio de bondad, un principio que inclusive se hacía presente en los momentos más difíciles que uno experimenta en la vida. Entonces, el programa, apuntando a lo individual, apuntando a lo colectivo, hizo un recorrido. Este recorrido, como siempre, como el recorrido que hacemos en nuestra vida, también nos fue llevando a correr velos, porque llegamos a un punto en el cual nos dimos cuenta que el ser humano, además de ser multifacético, de tener factores energéticos, espirituales que lo constituyen, y eso también lo vamos a ver a través del programa, y tener esa solidaridad, esa necesidad, ese pulso por estar con el otro, por compartir con el otro, por ayudarse y por sentir que realmente la vida solo no tiene sentido, no tiene razón de ser. Eso en realidad fueron temas que durante muchos años fueron siendo abordados con profesionales, con terapeutas, con cientos y cientos de entrevistados que aportaban su mirada, su perspectiva de lo que es la vida y de por qué somos como somos. Pero también hubo un periodo de todo este gran viaje donde nos posicionamos en una visión, en una mirada de querer saber por qué tantas injusticias, por qué tanta alteración al orden, a la armonía, por qué tanta complejidad y por qué tanta oscuridad. Y eso, dentro de este profundo viaje, también tuvo respuestas. Y esas respuestas, que en realidad no figuran muchísimas veces en los medios masivos de información, no figuran en los canales más escuchados, esa información que proviene de libros, de estudio, de investigación, de horas y horas y horas de investigación que tiene que ver con informaciones provenientes de épocas muy antiguas, comienzan a crear una ubicación más clara del puzzle que es la vida. Porque siempre llegamos a determinadas reflexiones como que si tenemos un principio divino, si realmente hubo un creador que hizo todo con su amor, ¿cómo puede ser entonces que estemos todos en un mundo donde haya tanta maldad, donde haya tanta hipocresía, donde sea tan difícil actuar con honorabilidad y honestidad, que la trampa sea el juego más habitual en el cual tengamos que regodearnos todo el tiempo? Entonces, ahí evidentemente nos posicionamos en un punto de investigación en el cual esa investigación nos llevó a correr velos y a cuestionar
puntualmente y profundamente a cuestionar los testimonios o los relatos oficiales. Y aquí vamos justamente a tirar abajo en el día de hoy uno de los relatos oficiales más mentirosos que tuvimos en los últimos años. Y hoy estamos en contacto, va a abordar una temática que ya la abordamos en otros programas, pero hoy vamos a abordarla aquí, en la FM 88.5, y vamos a empezar con los tapones de punta. Vamos a hablar de un tema que está presentado oficialmente como una real mentira y que muchísimos seres humanos, por supuesto, como lo presentan los medios masivos de difusión, como lo presentan inclusive muchísimos presidentes de todos los países del mundo, como lo presentan las organizaciones más encumbradas de la ciencia, no son cuestionables. Y ahora vamos entonces, como decimos, con los tapones de punta, a tirar abajo todos esos relatos, todas esas supuestas verdades, para decir, tal cual se los estoy diciendo y literalmente, que son absolutas patrañas. Esas patrañas a las que me estoy refiriendo y la temática a la que hoy vamos a abordar está vinculada con el clima, con el cambio climático. Y no solamente con el cambio climático, sino literalmente con lo que nos pasa en el clima. Literalmente con esto de los aumentos impresionantes de temperatura que tienen determinados lugares del planeta, puntualmente con lo que nos está pasando a nosotros, literalmente en la ciudad, donde hace más de un mes que no tenemos nada de sol, donde realmente tenemos esa pátina gris que está tapando absolutamente el cielo todos los días, con las inundaciones y con todo lo que ustedes piensan, de acuerdo a lo que dice, por supuesto, el clima que va a suceder y que tiene una justificación natural, entre comillas, ya sea porque es la corriente del Niño, de la Niña, o porque vienen espacios fríos de la zona antártica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les voy a decir, y esto con argumentos sobrados, y no solamente con argumentos sobrados, sino con una acción que se hizo junto a un vecino de la ciudad, Oscar Martínez, vecino y amigo, que el 23 de agosto del año 2023 presentamos en la banca abierta del Consejo Deliberante de la ciudad de Necochea una información vinculada a que en los cielos de nuestra ciudad se estaba produciendo efectos de tecnología en el clima o geoingeniería. Y tuvimos 7 minutos ese 23 de agosto del año 2023 para exponer en la banca abierta del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Necochea nuestras argumentaciones justificando lo que ahora yo les estoy diciendo. Geoingeniería en la ciudad de Necochea, Quequén, geoingeniería en los cielos de Argentina, geoingeniería en el mundo. Y vamos entonces a compartir con ustedes este 4 de agosto, año 2026, en nuestra querida ciudad de Necochea, esos 7 minutos que compartimos ante los concejales, que compartimos ante un público que estuvo presente y que trajo como consecuencia a través de esa exposición una apertura de un expediente de investigación que nunca tuvo curso. Pero vamos entonces a compartir con ustedes qué es esto de la geoingeniería. La geoingeniería es justamente la modificación del clima en forma tecnológica. Esas sustancias que se utilizan para poder modificar el clima son sustancias químicas. Y esas sustancias que existen y que se utilizan tienen su patente. Así como cada uno de los medicamentos que nosotros consumimos tienen, por supuesto, un número de patente donde figura
cuáles son los ingredientes y el propósito de para qué sirve, lo mismo existe en cuanto a lo que yo les estoy diciendo. Yo les estoy diciendo que el clima es modificado y que ese clima modificado tecnológicamente requiere de sustancias químicas para alterar y cambiar las condiciones normales del clima. Y vamos entonces en geoingeniería con una patente que ustedes pueden directamente ingresar. Luego vamos a compartir en el programa, vamos a compartir justamente el link para que ustedes puedan ingresar a patentes, este tipo de patentes que están representando justamente las sustancias que se tiran en el aire, no solamente en el aire, en el mar, en todas partes, para producir puntualmente los cambios que ellos quieren, que quienes manejan y comandan todo este sistema quieren provocar. En este caso vamos a hablar de la patente US255-0324A. Esta patente US255-0324A es una patente que figura en Estados Unidos y que tiene el propósito de controlar el clima. Es una patente registrada, escuchen bien cuándo, en el año 1950. O sea, que yo estoy hablándoles a ustedes de la geoingeniería, de lo que está pasando ahora, pero en realidad esto comenzó ya en la década del 50, y es más, esto comenzó en la guerra de Vietnam, entre Vietnam y Estados Unidos. Cuando Vietnam y Estados Unidos tienen el enfrentamiento, Estados Unidos utiliza la geoingeniería, ¿para qué? Para evitar que termine el periodo del monzón sobre Vietnam. Entonces ellos, al prolongar el tiempo en el cual el monzón se hizo presente en Vietnam, lo que querían lograr es que los vietnamitas no tuviesen tiempo para reaprovisionarse, al tener constantemente los efectos de semejante influencia como es el monzón en ese punto del planeta. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, los vietnamitas en realidad resistieron. Por supuesto, supieron que se utilizó geoingeniería para ganarles en la guerra. La guerra no la pudo ganar Estados Unidos, pero ellos, los vietnamitas, presentaron toda esta información que en definitiva se terminó denunciando, y en una conferencia en París en el año 2015 se prohibió la utilización de la geoingeniería con propósitos hostiles y en las guerras. Pero todas esas prohibiciones, como tantas otras, de derechos que en realidad no se llevan a cabo, quedaron absolutamente en la nada, porque cuando yo les lea estas patentes que se utilizan justamente estas sustancias para modificar el clima, se van a dar cuenta que nunca se dejó de manipular el clima. Entonces, hablando de esta patente que estamos haciendo referencia, esta patente justamente es un dispositivo o método para influir en las condiciones climáticas. ¿Y qué es lo que pueden hacer con las sustancias químicas? Pueden disipar nubes, nieblas, provocar sequías, ya que quitan la humedad de la atmósfera, controlan el clima en los casos de granizo, la electricidad, disipan huracanes, tifones, tormentas, controlan también todo lo vinculado con la nieve, controlan también las detenciones de la lluvia o provocan lluvia con yoduro de plata. Y no solamente eso, sino que esto que les voy a decir realmente parece de película de terror. Pero estas patentes de la modificación del clima existen porque dicen que en realidad pueden recurrir a ellas, por ejemplo, distintos eventos deportivos que quizás tienen que realizarse determinadas actividades y a lo mejor van a tener un mal tiempo, entonces tienen también sustancias que lo que hacen es garantizan que el clima esté adecuado para esos eventos, o inclusive
se venden también a empresarios en lugares turísticos o en espacios turísticos para que puedan tener una buena estadía quienes van a concurrir a esos espacios. Pero escuchen esto, no solamente esas sustancias hacen llover, provocan sequías, influyen en huracanes, en tifones, en volcanes, en la nieve, sino que escuchen esto, también producen calentamiento del ambiente con sustancias que elevan la temperatura. Todo esto es la punta del iceberg, porque lo más trágico de toda esta situación es que los desastres que se provocan a todo nivel, en realidad uno comienza a pensar cuál es el propósito, cuál es el motivo, que determinadas zonas, como por ejemplo actualmente, ¿no?, en Europa, están quedando absolutamente calcinadas. Además de la cantidad de gente que fallece, de los animales también que mueren, además de esas tierras que luego, por supuesto, quedan con un valor mucho más bajo y entonces hay propósito de ser vendidos, pero ¿qué pasa también con las olas que son inundables o que, mejor dicho, las inundan adrede? ¿Qué pasa con nosotros, que hace más de un mes que nos taparon el sol? Y les cuento que esas pátinas grises que ustedes ven en el cielo, que son absolutamente químicas, son las que provocan muchísimas veces reacciones alérgicas, reacciones de tos, inclusive también provocan muchas veces alteraciones en los ojos. Lo que uno piensa que es natural, no lo es. Por eso también los sistemas para poder curarse y poder recuperarse, evidentemente muchas veces no funcionan, porque no son gripes o no son situaciones que uno en realidad adquiere a través de la propia naturaleza o de un enfriamiento. Y entonces seguimos pensando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el propósito? Pero antes de ir llegando de a poquito, a ir arrojando algunos de los motivos por los cuales no solamente la Argentina, sino el mundo está bajo la geoingeniería, que realmente las películas de terror yo creo que quedarían, bueno, como un cuento de niños cuando nosotros vamos hurgando y encontrando el porqué de lo que está sucediendo. Vamos a compartir ahora entre ustedes esta presentación que hicimos junto con nuestro vecino y amigo Oscar Martínez el 23 de agosto del año 2023 en el Consejo Deliberante, en la banca abierta, donde expusimos justamente lo que es la geoingeniería y hicimos un pedido de informes para que nos respondan todo lo que estamos viendo, experimentando en el cielo y muchísimas otras cosas más que nosotros tenemos, por supuesto, registradas, que no tienen una explicación sencilla, ¿sí? Y entonces la presentación que hicimos con nuestro querido Oscar Martínez fue la siguiente, la que voy a compartir ahora en este momento. Y para quien recién conecta, les recuerdo que estamos con el programa Estamos en Contacto. Quien lo conduce soy yo, Susana Rossi, un programa que lleva más de 12 años al aire. Y en la FM 88.5 Facebook día a día, compartiendo entonces nuestra nueva casa y toda esta información que tiene el propósito de correr velos y que dejemos de decir lo que los medios masivos de desinformación repiten y por favor escuchemos otras voces y escuchemos argumentos, palabras e investiguemos. Porque una de las cosas que estamos descubriendo que en realidad el cuento que nos dijeron o que nos enseñaron, que nosotros lo aprendimos también, justamente fue eso. Fue un relato, fue un conocimiento que quisieron que tuviéramos, pero que hoy por hoy ya estamos en momentos de poder ser adultos y analizar y reflexionar si las cosas que nos dicen
tienen un viso de verdad o no la tienen. Si no la tienen, en realidad el paso no es desesperarnos. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a conocer las verdades, no solamente dejamos de escuchar las mentiras, sino que comenzamos a actuar en consecuencia. Estamos en contacto no solamente va a estar para correr velos y para que conozcamos cosas que son profundas, que son difíciles y complejas, sino que también va a aportar las herramientas para que nos protejamos, tanto físicamente, emocionalmente, como espiritualmente. Porque algo que no les dije desde el principio es que después de tanto investigar y de tanta información y tantas entrevistas y tanta gente sabia que uno fue encontrando en el camino, llegamos a una conclusión importantísima, y es que el ser humano, que es una máquina biológica perfecta, que además tiene una esencia que es divina y que es eterna y permanente, tiene un poder realmente extraordinario para reponerse no solamente de cualquier adversidad que nos sucede en el día a día, sino para reponerse de absolutamente toda acción que pueda llegar a querer perjudicar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Si ustedes supiesen que nuestros porcentajes de contaminación en sangre, en orina y en materia fecal es altísima, y a pesar de esa gran contaminación, el organismo sigue funcionando, literalmente sigue funcionando, porque hace lo imposible para descartar todo lo que realmente, el tope que esté necesitando ese cuerpo como para empezar a funcionar incorrectamente. La capacidad nuestra es extraordinaria de recuperación física, y ni les cuento la mental. Si nosotros comenzamos a activar nuestra mente, la capacidad que vamos a descubrir de nosotros mismos es asombrosa. Porque a la vez que nosotros estamos en un momento donde la oscuridad está actuando con todo, también tenemos una acción de otro tipo de energías positivos y muy luminosas que están simultáneamente actuando en el planeta y en cada uno de nosotros. Entonces, esto no es para que nos asustemos, simplemente para que sepamos y que nos corramos de los relatos que realmente son mentirosos, porque en realidad, si le damos entidad a lo que es mentira, lo único que estamos haciendo es engrosar y engordar a quienes están actuando en oscuridad para perjudicarnos. Vamos entonces a esta exposición que este 23 de agosto del año 2023 compartimos con nuestro vecino y amigo Oscar Martínez en la banca abierta del Consejo Deliberante de la ciudad de Necochea. Y esto dice así: exposición. El clima está siendo manipulado en forma artificial y por ese motivo venimos a visibilizar esta grave situación. La geoingeniería, que es la modificación artificial del clima a gran escala, utilizando el rociado de sustancias de metales pesados, material sintético, material desecante y material biológico a través de aeronaves y a través de tecnología que no solamente está dentro de una aeronave, lleva más de 50 años. Esta actividad lleva más de 50 años y hay más de 10.000 patentes de geoingeniería que se emplean a pedido del interesado. Si nos retrotraemos al año 1946, en la guerra entre Vietnam y Estados Unidos, el conocido proyecto Popeye se aplicó en esta guerra por parte de Estados Unidos. La geoingeniería, prolongando las lluvias en el momento en el cual el periodo del monzón se hizo presente, en forma natural, evitaba que los vietnamitas pudieran reaprovisionarse de insumos alimenticios y armamentos. La guerra la ganaron igual los vietnamitas. Pero la situación fue denunciada y en la convención de ENMOD en Ginebra, esta ENMOD significa Convención
de la prohibición de utilización de técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Esta situación entonces fue denunciada por los vietnamitas en este convenio en Ginebra, y a partir de ahí se decidió prohibir a partir del 5 de octubre del año 78 el uso de geoingeniería para fines hostiles. No obstante, la geoingeniería se establece como actividad comercial y desde hace años lo lamentable es que se tomó como panacea de salvación del cambio climático. Deseamos recordar cómo fue utilizada la geoingeniería en los Juegos Olímpicos de Beijing en el año 2008, desecando las nubes que hubieran provocado las lluvias pronosticadas en los informes del clima, cambiando las condiciones artificialmente para que se pueda desarrollar el evento mencionado. Volviendo a la teoría del cambio climático, por el cual sería necesario seguir el relato oficial de hacer descender la temperatura del planeta entre 2 y 2,5 grados en promedio, ya que el hombre sería el responsable, según el relato oficial y el relato científico, los culpables justamente de estos destrozos que están pasando en el clima es el ser humano. Sí, obviamente, es el ser humano que maneja la geoingeniería. Se olvidaron, digamos, de colocar qué seres humanos son los responsables de lo que están haciendo en el clima. Por supuesto. Ahora, queremos analizar esta información trayendo consideración el Acuerdo de París en el año 2015, donde casi todos los países del mundo asistieron, y en dicho acuerdo se confirmó que el aumento de la temperatura del planeta se debía a la insistencia de extraer recursos fósiles de la Tierra, con la recurrencia de las prácticas perjudiciales para el planeta, extracción de petróleo, etc., como también desmonte de selvas, bosques, tala indiscriminada de árboles, contaminación de suelos con sustancias químicas. Si nosotros tomamos en cuenta lo que se dice acá, fíjense ustedes, en realidad el relato científico es que el cambio climático se produce por todas estas extracciones de petróleo, etcétera, y que también entonces eso es lo que hace que existan estas inundaciones, este calentamiento, etcétera. Hay una parte de verdad, pero fíjense ustedes qué paradójico, porque en realidad no solamente todo esto se sigue haciendo, la extracción de petróleo, los desmontes, la tala indiscriminada, la quemazón en los grandes espacios de selvas y bosques, sino que además hacen geoingeniería para producir más calentamiento, inundaciones, tifones, volcanes, terremotos y todo eso. Fíjense ustedes, ¿no? Por lo tanto, en dicho acuerdo, del año 2015, se le dice a las empresas de los países del primer mundo que se debería invertir en energías renovables, ya que si no lo hicieran, no solo el clima se perjudicaría, sino la vida de todo el planeta. Sin embargo, nunca las multinacionales, las petroleras y los países del primer mundo abandonaron las prácticas destructivas, y fueron justo estas empresas las que trajeron la panacea de cambiar artificialmente el clima y bajar la temperatura del planeta. Fíjense ustedes, quienes son las grandes multinacionales que hacen los destrozos en la naturaleza, fueron ellos los que proponen la geoingeniería para acomodar el clima que ellos supuestamente desacomodan, pero que no lo van a dejar de desacomodar. Y la pregunta es, ¿cuál es el motivo que esgrimen para bajar la temperatura? Reducir el dióxido de carbono. Poner una pantalla de aerosoles ante el sol para que no nos perjudique con su calor. Fíjense qué locura. Gestión de radiación solar y reducción del dióxido de carbono. Según las multinacionales, Estados Unidos y algunos científicos, los medios masivos de información tendenciosa, esta sería una solución, que a nuestro entender es rayano con la locura. Ahora uno se pregunta, ¿y de dónde sacamos qué dada esta peligrosa intervención que causa cambios en los ciclos hídricos, inundaciones, sequía, incendio, granizo anormal, tormenta de viento, huracanes, etcétera? Así van a bajar la temperatura del planeta. Del volcán, ahora, seguimos nosotros informando todo esto y de hecho nos vamos a el dato de la especialista en clima y participante de los foros internacionales del cambio climático, que es una argentina,
Inés Ángela Camiloni. Inés Ángela Camiloni, argentina, especialista en clima y participante de los foros internacionales del cambio climático, admitió en una entrevista que le hicieron en Telan, Canal Sociedad, el 1 de noviembre del 2022, que si bien los países que más emiten dióxido de carbono, Estados Unidos, China, Gran Bretaña y las empresas internacionales, no han dedicado fondos económicos a pasar a la fuente de energía renovable, debe usarse la geoingeniería y de hecho, el CONICET ya había aprobado en el 2022 estas prácticas, reconociendo que, por ejemplo, la cuenca del Plata puede a través de la geoingeniería tener más lluvias y los ríos Paraná y Uruguay podrían elevar su nivel de agua y quizás hasta exceder el límite máximo natural de las represas hidroeléctricas, pero que algo había que hacer y después se verán las consecuencias. En esa nota admitió que ya se está haciendo geoingeniería en el país y también admitió que no era ético hacerlo. Las estelas químicas no son estelas de condensación, como quieren hacernos creer para minimizar este desastre. Y en la exposición nosotros explicamos por qué los aviones, cuando mucha gente cree que lo que está lanzando son estelas de condensación, no son estelas de condensación, no lo son. Los productos químicos están dentro, o sea, en los aviones. Y cuando ustedes ven los avioncitos y ven esa cosita blanca que va tirando, observen al poco tiempo cómo comienza a cambiar el cielo. Las rayas del cielo, todas las modificaciones de ese metal que comienza a estar inundando el cielo, no son naturales, son provocadas. Escuchen los avioncitos y vean las consecuencias. El efecto que se deja ver cuando observamos a un avión a gran altitud de una estela que se disipa rápidamente, las estelas realmente si son de agua y de condensación se disipan rápidamente, estas no. Se produce por sublimación inversa. De ahí que existe una altitud de sublimación, la cual se presenta a partir de los 7.000 metros de altura y hasta los 10.000 metros de altura, en una franja de no más de 500 metros de espesor en la estratosfera. En condiciones meteorológicas determinadas por la presencia de cristales de agua en suspensión y a temperaturas que van entre los menos 30 grados centígrados y los menos 50 grados centígrados. En cambio, los chemtrails o estelas químicas no se disipan, son muy persistentes, se expanden, actúan sobre el cielo transformándolo, ya sea a través de rayas que luego se van transformando en una pátina gris y modificando las nubes y disipándolas. Otro tema importante para demostrar que esto no es una teoría de conspiración, lo demuestra, y escuchen bien, la modificación que se hizo en el Atlas Mundial de Nubes. En el año 2017 se incorporó las Homo genitus. Homo genitus, o sea, nubes hechas por el hombre. Fíjense ustedes, no son solamente las nubes que se producen, por ejemplo, de las fábricas, ¿no? Cuando de las fábricas sale todas esas que parecen nube, pero en definitiva provienen justamente de la propia fábrica, entonces eso lo hace el hombre, ok, a través de la utilización de una fábrica. No, en este caso son fabricación de nubes con sustancias químicas. Por eso esas nubes no son las nubes que nosotros veíamos de chiquititos con esos algodoncitos. Estas nubes no lo son porque no son nubes naturales, son artificiales y tienen un propósito específico según la forma que tengan. Desde producir sequías hasta producir continuamente humedad, hasta producir lluvias, hasta producir nevadas, hasta producir viento, hasta producir electricidad. O sea, esto es tremendo y esto es absolutamente real. Dejemos de decir el clima está loco. No, al clima lo están volviendo loco. Cuando concluimos esta exposición en la banca abierta, en el Consejo de aquí, de la ciudad de Necochea, en el Consejo Deliberante,
finalizamos y brindamos una reflexión del gran poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Y vamos a concluir esta parte del programa con esta frase que nosotros concluimos cuando hicimos esta presentación ese 23 de agosto del 2023 aquí en la ciudad de Necochea. La frase dice: el que no conoce la verdad es simplemente un ignorante, pero el que la conoce y la llama mentira, ese es un criminal. Eso lo dijo Bertolt Brecht, y así fue como nosotros concluimos la presentación de este trabajo, que en realidad pidió un pedido de informes, tuvo como consecuencia un pedido de informes, una apertura de un expediente que nunca tuvo curso. Vamos, si querés, mi queridísimo amigo Facu, a poner una musiquita, esa musiquita que habías puesto en un principio, que sería la musiquita para los auspicios. Y si no la encontrás, poné la musiquita de cortina, así vamos tomando un poquito de agua, la musiquita de cortina, y luego vamos con las publis. Bueno, y ahora sí, continuamos y vamos entonces con nuestros auspiciantes. Si encontraste la musiquita, bien, mi querido Facu. Si no, vamos a nombrarlos a ellos, a los auspiciantes que nos están ayudando para que nosotros sigamos en nuestro camino. Estamos en contacto. Sí, bien, la musiquita, bárbaro. Y vamos entonces con ellos. Baños de bosque. Una técnica japonesa creada por un médico forestal que permite una real integración del poder de la naturaleza a cada célula de nuestra biología, emociones, energías, y cuyos beneficios perduran en nuestro cuerpo por muchos días. Son brindadas aquí, estos baños de bosque, en la ciudad de Necochea por una maravillosa terapeuta holística certificada en esta terapia. Ella es Nancy Christensen, que además es consteladora familiar y también aporta una técnica para desbloquear energéticamente y conscientemente bloqueos que muchas veces tenemos en nuestra vida, ya sea laborales, ya sea vinculares, y que se repiten situaciones y nosotros decimos, ¿por qué otra vez, no? Otra vez sopa. Resulta ser de que a través de Bert Hellinger, un gran terapeuta que después de tener una experiencia de psicólogo, pero además vive con una comunidad aborigen, y descubre que hay una conexión que nos lleva con nuestros ancestros más allá de nuestras características físicas, sino también de nuestras características energéticas. Y quizá un bloqueo que tuvo algún ancestro nuestro hoy se repite en nuestra vida. Entonces, constelaciones familiares también es una terapia que la brinda Nancy Christensen. Ambas de la mano de ella, baños de bosque y constelación familiar. Ustedes pueden conectarse con Nancy Christensen y acceder
a estas posibilidades para poder ir desbloqueando energéticamente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Teléfono 2262-414513. Nancy Christensen. Florería No Me Olvides. Un lugar mágico, flores de interior, exterior, tierra fértil, árboles, arreglos florales, regalos, productos para jardinería y mucho más. Florería No Me Olvides, calle 62 y 65. Envíos a domicilio al 2262 41 43 43. Todas las formas de pago. La vida palpita en la esquina más hermosa de la ciudad. Florería No Me Olvides. Carnicería Las Carretas, calle 521, número 1320, Quequén. Si sos uno de los tantos seres humanos que priorizan en sus vidas consumir alimentos de calidad, seguramente conoces este lugar. Carnicería Las Carretas está en tu agenda de contactos. Si no lo está, agéndalo. Calle 521, número 1320. Carnicería de primera. Atención por sus dueños. Tu lugar. Y aquí estamos entonces con nuestros queridos auspiciantes, a quienes agradecemos siempre el estar estamos en contacto. Llevan conmigo, excepto Nancy, que bueno, Nancy, nos empezamos a conocer unos cuantos años hace, ¿eh? No 12, pero hace unos cuantos años, pero los demás hace 12 años que están apoyándonos aquí en Estamos en Contacto. Bien, nos quedan 5 minutitos. Nos quedan 5 minutitos, un poquito más, nos quedan. Bueno, bien, nos quedan unos minutos. Bueno, esto entonces del cambio climático es para que ustedes vean que el cambio climático en realidad lo están provocando, adrede lo están provocando. Y entonces uno me dice, la gente dice, pero, puede ser que sean tan malos. Bueno, en realidad nuestra historia como humanidad no comenzó hace unos años. Nuestra historia como humanidad comenzó hace mucho, mucho tiempo. No sé si han leído o le han sugerido ir a información vinculada, por ejemplo, con los sabios de Sión. Esta información que tampoco tiene que ver a lo mejor con los orígenes de la humanidad, porque vamos a ir transitando mucha información en Estamos en Contacto. Por ahora vamos a ir viendo todo lo que estos seres están haciendo, que en realidad son cosas que, como decíamos, como la geoingeniería, que ya se vienen haciendo desde la década del 50 o quizás antes. Pero ahora lo que estamos viendo es con la cantidad de, digamos, con esa vehemencia y con esa necesidad de destruir que viene, digamos, muy fuera de foco, ¿no es cierto? Es como cuando uno conoce a una persona y bueno, depende, podés conocer a una persona y suponte te atrae lo luminoso de esa persona, ¿no? Hay quienes conocen a una persona y siempre le encuentran lo malo. Hay otras que son al revés, le encuentran lo bueno. Y como uno no es totalmente bueno ni totalmente malo, con el paso del tiempo vos vas encontrando todo en la persona y la otra persona también te encuentra a vos, ¿no? En estos momentos creo que hay un propósito, ¿no?, de quienes, en mi caso, por ejemplo, considero son una élite gobernante, que esa élite gobernante no tiene patria, no tiene bandera. Esa élite no tiene la bandera argentina, española, inglesa, no. Esa élite es una élite apátrida. Es una élite que en realidad viene proyectando un mundo desde hace mucho tiempo atrás. Porque mientras vos, mientras yo, mientras el operador, mientras el dueño de la radio y mientras cada uno de nosotros estamos viendo cómo sobrevivimos, de qué trabajamos, cómo pagamos las cuentas, cómo nos mantenemos sanos, cómo nos vinculamos con el otro de una manera más sana o no,
Mientras nosotros estamos en esta vorágine de vida para sobrevivir, la élite, que todo esto lo tiene resuelto, tiene todo su tiempo para pergeñar una realidad de mundo que a ellos les resulte no solamente rentable, no solamente que les signifique dinero, sino que esto va todavía mucho más allá. Y estos son temas que nosotros vamos a ir viendo con el paso del tiempo, porque vamos a ir hurgando aspectos que muchas veces son pocos conocidos o poco escuchados. Entonces vamos a la superficialidad, que no es tan superficial, de la realidad que estamos viviendo. Porque si vamos conociendo la realidad, también vamos a ir sabiendo cómo accionar nosotros. Porque les vuelvo a repetir, algo que nunca nadie les dijo seguramente es que somos, cada uno de nosotros, seres sumamente potentes, que tenemos una fortaleza enorme, física, mental, emocional, y que todo lo que es la venida de la tecnología, viéndolo desde la parte positiva, activó muchísimo nuestras capacidades perceptivas. Por supuesto, si nos hacemos fanáticos y estamos todo el tiempo detrás de los celulares, vamos a tener un retraso, pero si nosotros lo sabemos utilizar, esto lo que ha hecho es, nos ha acelerado mucho la captación y la velocidad de captación de información. Entonces, en este caso, nosotros estamos hurgando las realidades que estamos viviendo. Y dentro de las realidades que estamos viviendo, esto que es la geo, es un tema que en realidad tenemos que conocerlo porque es un tema que nos va a ayudar a correr velos. Y si nosotros aprendemos a correr velos, vamos a ir sabiendo cómo actuar en consecuencia. Hay muchas temáticas vinculadas con la protección de la salud. Un temón importantísimo, hay gente aquí que es promotora, sí, ahí estoy. Hay gente que es promotora de agua de mar aquí en la ciudad de Necochea, y eso significa que nosotros podemos consumir el agua de mar, de hecho yo lo consumo, con agua común, más un chorrito de limón, y lo que les va a ir haciendo es eliminar tóxicos de su cuerpo. Escuchen lo que les estoy diciendo, porque en realidad la contaminación no solamente viene en el aire, con todo lo que tiran en el cielo, están también contaminando tierra, contaminando el agua. Entonces nosotros necesitamos un elemento absolutamente natural como es el agua de mar, que a pesar de la contaminación que tiene su propia capacidad de depuración. Es una actividad que hace el mar y que realmente muchas veces nosotros no lo conocemos. Entonces, de la misma manera que vamos a hablar de las cosas que suceden, vamos a hablar de cómo poder proteger nuestra biología y cómo poder proteger nuestra mente. Porque realmente tenemos una mente poderosa, pero para que nosotros activemos la mente poderosa, primero tenemos que saber la verdad. Cada uno va a actuar como sienta, por supuesto. Hay quienes en realidad no quieren escuchar estas cosas porque les dan miedo, porque dicen, ¿y ahora qué podemos hacer? Primero saber. Y luego vamos a ir transitando todas las cosas que ya se pueden ir haciendo para poder no solamente protegernos, sino para tener claridad en nuestra cabeza, que yo creo que es muy importante en estos tiempos. Vamos llegando al final, mi querido Facu, porque si bien me dieron la posibilidad de estar un poquito más, yo creo que bueno, tenemos que ahí cuidar nuestro espacio, nuestro tiempo. Por el momento vamos concluyendo con nuestro espacio, estamos en contacto. Agradecida, Facu, agradecido a la FM 88.5, a la radio, a nuestro querido Luisito Urbina y al equipo y a este joven que me estuvo grabando un ratito, así que bueno, genial. Estoy muy pero muy feliz de estar con ustedes. Sé que hay público que obviamente me conoce, yo estoy compartiendo los videos para que nos escuchen. Hay gente nueva y me va a dar mucho gusto conocerlos y que si ustedes quieren enviar un mensaje lo puedan hacer. También les doy el celular mío, por si me quieren enviar cualquier mensaje o la información que ustedes tengan también la quieran compartir, porque el tema es aquí
Yo soy uno más. Simplemente el micrófono es mi pasión, es mi labor, pero en realidad yo no sería nada si ustedes no están ahí. Así que este trabajo es un trabajo en comunidad, es un trabajo colectivo. Sumémonos y seamos muchos porque en realidad la transformación del planeta viene a pesar de todo esto. Así que estemos preparados y estemos juntos, que eso sería lo ideal. Al teléfono mío es 2262 502706, Susana y Rossi soy yo. Y pueden luego encontrarme también en el Facebook Susana y Rossi, en el Telegram Susana y Rossi Radio, y por supuesto aquí en la FM 88.5. Gracias infinitas por estar, abrazos enormes de corazón a corazón, y volvemos a estar el martes que viene a las 15 horas y el sábado a las 9 de la mañana con mis compañeras y amigas de Holotren. Vamos a estar todos los sábados también compartiendo en esta hermosa casa radial. Chau, chau. Gracias. Programa radial.